De la mañana con 46 minutos estamos de regreso en la primera emisión de Entorno Informativo. En la línea telefónica se encuentra el ingeniero Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, a quien saludamos en esta mañana. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, Henry, a ti y a tu auditorio. Bueno, ahí está el tuit. Sí. Otra vez, ¿verdad? Es la primera vez. Así como hace unas semanas, un poco más de 2 semanas, por primera vez me invitó una Procuraduría de Protección al Ambiente de un estado, ¿verdad? En el estado de Veracruz. Estuvimos allá a compartir mi experiencia, mis conocimientos sobre la economía circular, ¿verdad? En Veracruz. Un saludo a don Sergio Rodríguez Cortés, procurador ambiental del estado de Veracruz. Y ahora por una gestión de una amiga, ¿verdad? Una activista, Ivonne Bustos, de Monterrey. Hemos estado hablando desde hace ya más de un año y medio. Hemos estado hablando mucho, ella y yo, sobre el problema, el enorme problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Monterrey, ¿verdad? Hay 7 municipios conurbados con Monterrey y juntos pues ya estamos hablando de prácticamente 6 millones de habitantes, de neoleoneses que viven ahí en esa región, en la zona metropolitana, que respiran pues un aire muy malo. No sé si ya se les olvidó, pero les voy a recordar. Hace ya casi 10 años, la Organización Mundial de la Salud nos dio un reporte de unas evaluaciones de calidad de aire que hiciera en México, en todo el país, y el primer lugar de las ciudades más contaminadas en material particulado, me refiero a las partículas PM2.5 micras y las PM10 micras o micrómetros, pues fue Monterrey. Pero después de Monterrey está Toluca, y después de Toluca, Henry, está Silao, León, Salamanca y Celaya. O sea, el estado de Guanajuato es campeón nacional. ¿Por qué? Porque tiene 4 municipios, sí, de las primeras 10 más contaminadas con material particulado. Y el 2 está después, fíjate. O sea, primero es Monterrey, Toluca. Luego las 4 de Guanajuato. Y en 7º lugar está la Ciudad de México. Claro que la Ciudad de México es campeona mundial, o bueno, diría yo, del universo. Bueno, del pluriverso. Porque ahora ya es del pluriverso, sí. ¿verdad? Es en ozono, es la Ciudad de México, ¿verdad? También hay ozono acá, aquí en Monterrey, también hay ozono aquí en Guanajuato, pero bueno, estamos hablando de material particulado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque acuérdate que las partículas 2.5, Henry, micras, penetran a tus pulmones, atraviesan las paredes pulmonares y llegan al torrente sanguíneo y van a todos los tejidos de todos los órganos del cuerpo a hacer daño. Cánceres de todo tipo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es, a juicio no mío, sino de la Organización Mundial de la Salud, uno de los más importantes contaminantes que existen a nivel global. Nada más, también vamos a recordar la cifra. La cifra de seres humanos que mueren prematuramente en el mundo al año no ha bajado de 7 millones, Henry. Fíjate bien lo que estoy diciendo. 7 millones. Hubo un momento en el 2015, fueron 8 millones. Pero andamos alrededor de 7 millones cada año, Henry.
A lo mejor 7 millones comparado con los 8,000 millones de seres humanos, pues pareciera que no es mucho. Pero 7 millones de muertes de niños menores de 5 años y adultos mayores que mueren prematuramente por esta asesina silenciosa, así le denomina la Organización Mundial de la Salud a la contaminación atmosférica, es para mí un escándalo. Pero pareciera que ya estamos acostumbrados, pareciera que ya nos resignamos a respirar estos aires contaminados, este aire ambiente contaminado. Ustedes tuvieron graves problemas ayer y antier. Sí, sí. Los reportes que hubo, no sé si fueron viernes o sábado, Henry, a ver, corrígeme, en donde Celaya aparece con problemas graves de calidad de aire. Exacto, sí, durante el fin de semana, hasta ayer Así el gobierno municipal informaba que ya se quitaba la precontingencia, bueno, sí. Entonces, mira, ¿por qué sucede esto? Vamos a tratar rápidamente, ¿verdad? Voy a hablar de eso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Ahí está la invitación. Sí. Firmada por una mujer muy preparada, 1000 veces, diría yo, 1000 veces superior a doña Yasmín Esquivel, la famosísima. Sí, sí, claro. La famosísima Yasmín Esquivel, no, nada que ver con la doctora Susana Méndez Arellano. Es una mujer que tiene muchísima experiencia. Y fíjate, aquí lo más importante, te voy a decir cuál es. Esta invitación me la hace, repito, por la ayuda y la recomendación que hizo Ivonne Bustos, porque Ivonne la conoce muy bien. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León no es igual a ninguna de las otras 31 comisiones estatales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la doctora Susana Méndez Arellano fue nombrada por el Congreso del Estado, Henry, no por el gobernador. ¿Me explico? Tradicionalmente, normalmente, los o las, ¿verdad?, titulares de estas comisiones estatales de derechos humanos en las entidades federativas obedecen, son amigos, son cuates, son amigos de los gobernadores. Los gobernadores, como siempre, maniobran, haciendo uso de su poder y de su dinero, bueno, del dinero de nosotros, ¿verdad? Diría yo, no de ellos, sino, pero usando el dinero, ¿verdad?, usando la fuerza política. Bueno, pues lo tenemos a nivel nacional, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos es hoy una caricatura en manos de la señora Rosario Piedra. Sí, porque no es Ibarra de Piedra, es Rosario Piedra. Esta que está, ¿no? Exacto. Digo, si no, que me corrijan. Sí, sí. A nivel nacional es una caricatura. O sea, es un membrete que no sirve, que no responde a las exigencias de tantas violaciones a los derechos humanos que tenemos en este país. Ya no quiero hablar de las razones, ¿verdad? Yo me quiero centrar en lo mío, en la contaminación atmosférica, Henry. Entonces, aquí la excepción es la doctora Susana Méndez Arellano, quien me hizo el honor, el favor de invitarme como ponente único. Nada más voy a hablar yo, Henry, nadie más. Es la primera vez que reciben a alguien como yo, a un activista en medio ambiente, ¿verdad? Normalmente hay otros activistas, ¿verdad?, que son los que acuden de forma permanente a estas instancias, pero ahora soy yo, ahora me invitan a mí para compartir con ellos 1:45, yo sé que me voy a tomar las 2 horas, eso ya lo sé. Y vamos a hablar, voy a compartir con ellos muchas cosas, ¿verdad?, que están mal, empezando por el monitoreo, mi querido Henry. El monitoreo de calidad de aire que exigió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Recomendación General 032-2018
en donde exige al gobierno federal, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía, a la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, a la PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a los gobernadores, Henry, a todos, y a los presidentes municipales les ordena, ¿verdad? Les recomienda, porque pues son recomendaciones, pero son órdenes, ¿verdad? Las de los las recomendaciones de las comisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las estatales son órdenes que tienen que cumplir, son recomendaciones que deben ser acatadas. ¿Por qué? Porque están demostrando las violaciones que se hacen a los derechos humanos de los mexicanos. En este caso, mi ponencia se va a llamar Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, Henry, que está claramente señalado en el artículo 4 constitucional desde el 11 de junio del 2011, Henry. Dejaron de ser aquellas garantías individuales y hoy, igual que la gran mayoría de los países del mundo, se incluyeron ya los conceptos reales que son los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas es que voy a hablar yo sobre todas las deficiencias, las trampas, las irresponsabilidades, la poca vergüenza, diría yo, no solamente de las autoridades municipales, estatales y la propia federación, sino también, lo más grave, los que generan la contaminación. Bueno, generamos, digo yo, generamos, ¿verdad? Porque yo también, aunque un poco menos, por mi auto, pero también genero en casa la quema del gas, mi querido Henry. Claro. Estamos generando emisiones, todos somos causantes de esta contaminación atmosférica, pero especialmente, pues yo voy a hablar de los irresponsables empresarios, ¿verdad? Que ellos campantemente pueden contaminar lo que quieren y al fin que la autoridad local, municipal, estatal o federal, pues no los sanciona, no los clausura. Las emisiones que hay en Celaya, Henry, de todas las industrias que hay ahí, de todas las calderas que hay y de los procesos de Bachoco, de Gamesa, de Sensia Flavors, todavía se llama Sensia Flavors, Todavía, ¿no? sí. Bueno, son unos mugrosos. Y luego la Pepsi. Ay, por favor, la Pepsi, pasen por favor, ahí les va a todos los celayenses, pasen a las 8 de la noche, bueno, 8:30 de la noche, para que vean la pluma de la mugrosa caldera vieja que tiene la Pepsi. No tienen vergüenza. Y ya no digamos el tiradero, gente, acuérdate que el tiradero de Tinajitas genera emisiones todos los días. Y hay más, todas las actividades industriales generan emisiones, independientemente de las calderas, que están fuera de norma. Nadie cumple la norma 085 Semarnat 2011, Henry. Nadie, absolutamente nadie. Y si a eso le agregas que hay casi 1 millón de autos en Guanajuato que no verifican, bueno, pues entonces estamos hablando de esto que pasó el sábado. Pero ¿sabes cuánto le importa a don Diego, al jovencito Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y a la licenciada en Ciencias de la Educación, Marisa, la poblana, ¿verdad? Debo decirlo, Sí. La poblana? ¿Qué anda haciendo acá la poblana? No tiene nada que andar haciendo esta mujer aquí en Guanajuato. Bueno, pero es amiga de Diego, del joven. No tiene vergüenza Marisa Ortiz Mantilla. Y la PAOT, güey, pues ¿qué te puedo decir de la PAOT, Henry? Gerardo Morales Moncada es el nombre, ¿sí? Correcto. Pues yo no sé qué hace don Gerardo, digo, sí sé que cobra su sueldo puntualmente, porque son una bola de aviadores, así les decimos, ¿verdad? Así es el término que hemos inventado en México para aquellos funcionarios que cobran, así,
puntualmente su sueldo, pero que no devengan su sueldo, que no cumplen con sus obligaciones, porque si así fuera, no habría ningún tiradero mugroso, ¿verdad?, de estos 45 que se prenden un día sí y un día no, como a paseo, como el mismo Tinajitas, como todos los mugrosos tiraderos que hay en el país, no solamente en Guanajuato. Entonces, Monterrey hoy vive la peor crisis de contaminación atmosférica. Ya para terminar, por primera vez en la historia de México, Henry, el 26 de marzo pasado, hubo una manifestación donde niños fueron cargando las pancartas de protesta, porque están enfermos, porque todos los niños de la zona metropolitana de Monterrey, que son muchos, están enfermos, tienen alergia, tienen asma, están recibiendo daños al sistema nervioso central. ¿Me explico? Siempre están enfermos, siempre, todos los días, y medicinas. Y la autoridad, digo yo, y las superempresotas, sí sabes que los regios se sienten como los dueños, como los que nos mantienen, Henry. Sí, es lo que dicen, sí. Sí, como suena, ¿eh? Yo desde hace 40 años he escuchado a los regios decir, nosotros mantenemos este país, sí. Nosotros somos los de a de veras, todos los demás son unos flojos mantenidos. Órale, así se sienten los empresarios regios, los neoleoneses, diciendo que ellos son, que los flojos, así dicen, que los flojos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Guerrero, son mantenidos por la actividad industrial del Grupo Monterrey. Así se sienten los regios. Claro. Sí, pero no les da derecho a contaminar y envenenar a 6 millones de neoleoneses que hoy están en están en pie de lucha, gente. Y yo voy simplemente a compartir con ellos lo que se debe hacer, lo que nadie hace y por qué no lo hacen. Mi opinión, ¿verdad? Y por supuesto, las soluciones voy a plantear también, lo que a mi juicio debemos hacer. Tenemos que cambiar el modelo de gestión, que no sirve. Este modelito de municipio, estados y federación es una burla, gente. De manera pues que hasta aquí lo voy a dejar. Les voy a platicar con mucho gusto, ¿verdad?, cómo me fue, ¿verdad? Creo que va a estar en vivo por las redes. Ya me van a dar el cartel para promocionarlo aquí en las redes, pero por supuesto que lo van a tener, lo voy a tuitear y por supuesto copiaré a ustedes, a ti, a Entorno Informativo, mi querido Henry. Ese es mi comentario del día de hoy. Vamos a seguir hablando porque es el problema más grave que tiene este país. Solamente ya para terminar, 660 mil millones de pesos nos costó la contaminación atmosférica en el país, en toda la República Mexicana, solamente en el año 2021. Hasta aquí lo dejamos, Henry. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Le agradecemos, ingeniero, su colaboración y bien por las autoridades que sí se interesen en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Lo seguimos en sus redes, ingeniero? Sí, como no, es @ en Twitter, ¿verdad? Estoy muy activo, sí. @C Álvarez Flores. Y en Facebook tengo mi blog, www.carlosalvarezflores.com. En Facebook no es interactivo, pero me pueden encontrar en Carlos Álvarez Flores MA. Ahí Perfecto. Estoy a sus órdenes. Le agradecemos, ingeniero. Nos escuchamos el próximo martes. Con mucho gusto.